Bueno, los ambientalistas, quienes de alguna forma están preocupados por los costos que va a tener esto en el costo de la energía eléctrica en su generación, también en los pasos que vamos a dar para atrás en lo que se refiere a ir a una ruta de las energías verdes, pues están preocupados. Entro en contacto con la periodista especializada en cuestiones ambientales, Lorena Rivera, a quien agradezco me tome esta llamada. Lorena, ¿cómo estás? Te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Muy contenta de haber sido invitada a tu noticiario. Me gustó mucho tu artículo hoy del periódico Excelsior que titulaste Tan lejos de París y tan cerca del caos. Sí, a ver, platícanos un poco a las personas que no hayan tenido la oportunidad de leerlo, donde hablas de este escenario que tiene nuestro país. Así es, pues mira, México, como bien sabemos, en 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, fue uno de los países justamente que lo firmó y luego lo ratificó posteriormente. Y de hecho, México es uno de los países, del segundo país en el mundo en tener una ley general de cambio climático, que esto es un paso muy importante justamente para hacerle frente a este fenómeno creado por las actividades humanas. Entonces, cada uno de los países que firmó y ratificó el Acuerdo de París se comprometió a 2030 a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a hacer una transición de energías fósiles hacia energías limpias para poder cumplir estos objetivos. Y, eh, y México, pues de alguna manera, con la reforma energética de 2013, abrió a la iniciativa privada y también que llegara la generación de energía eólica y solar. Y esto obviamente significaba dar pasos hacia ese compromiso que el país hizo con el Acuerdo de París para disminuir sus gases de efecto invernadero y también de carbono negro, que son situaciones que hacen que el planeta se siga calentando. Entonces, esto es una parte, por eso decimos que con la política energética del actual gobierno, México México se aleja del Acuerdo de París, inclusive se aleja de ese compromiso, ya déjate tú de que no suba la temperatura a 2 grados centígrados, sino lo que los científicos dicen que no debe de rebasar 1.5 grados centígrados el calentamiento de la Tierra. Uh -huh. Entonces, esta nueva política energética y sobre todo de la industria eléctrica del país nos pondría hacia un camino de que aumente la temperatura arriba de 2 grados centígrados. Dos Entonces se grados. aleja México, sí, 2, 3 grados centígrados. México se aleja justamente de cumplir ese objetivo. Y lejos de que disminuyan sus emisiones de gases de efecto invernadero, subirían. Porque, como tú lo señalaste, las termoeléctricas que tiene CFE, que funcionan con combustóleo y carbón, son dos combustibles fósiles altamente contaminantes, generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente dióxido de carbono, dióxido de azufre, que son estos gases que hacen que la atmósfera y los océanos estén calentando. El impacto que tenemos ya en México es, la semana pasada, el viernes, se anunció que México se calienta más rápido que el resto del planeta. El calentamiento ya ahorita de México es de 1.4 grados centígrados y a nivel global la temperatura ha subido 0.98 grados centígrados. Entonces, ese es el peligro que se corre con no cumplir con los compromisos que se firmaron en el Acuerdo de París. Claro. Oye, Lorena, a ver, y con esto y lo que estamos comentando, en estos momentos los senadores están de alguna forma, rechazaron este parlamento abierto para escuchar a los expertos y se van sin moverle una sola coma, de acuerdo a la información que se les ha pedido en esta reforma preferencial del presidente López Obrador, sí, para que así pase. ¿Cuáles son los riesgos que tú observas como periodista, como analista de cuestiones ambientales? En primera instancia, esta iniciativa de ley a la industria eléctrica desincentiva las inversiones en energía solar y eólica, por un lado. También hace que regrese el monopolio hacia Comisión Federal de Electricidad y también
implicaría mayores costos en la energía y también el daño a las finanzas públicas. Si bien uno de los objetivos de este gobierno es que no suban las tarifas eléctricas, para compensar tendría que haber mayores subsidios a la energía eléctrica. Entonces, eso sería un golpe a las finanzas públicas. Y sobre todo, otra parte, se incumplirían los compromisos con el Acuerdo de París y también con el tema, porque sabemos que Estados Unidos y Canadá y México conforman este bloque económico donde está el medio ambiente muy importante, uno de los puntos. Entonces, la generación de energías limpias es un punto fundamental para el TEMEC. Entonces, desincentivar la inversión privada y extranjera en energía eólica y solar sería por un lado. Y por otra parte también habría una pérdida de competitividad en la economía. Esos serían como los puntos negativos que tiene esta ley de la industria eléctrica. Y eso de regresar al carbón y al combustóleo es dar una vuelta en U justamente cuando el mundo va hacia la generación de energía limpia a través de la eólica, la solar, como punto de partida, por así decirlo, y que aunque dicen que China y Estados Unidos, aunque sí son realmente los mayores contaminantes en el planeta, también es cierto que China está dando también pasos para poner estos parques solares y empezar también a disminuir su generación de electricidad a través de carbón, porque pues, es un país con más de 1.000 millones de habitantes. Entonces, está dando pasos justamente en ese sentido de empezar a bajar su generación eléctrica con carbón y darle paso a la energía solar. Ese es un punto importante. Entonces, México se quedaría rezagado en este sentido y la cooperación multilateral para lograr combatir el cambio climático es fundamental, porque a todos le pega los efectos del cambio climático. No hay ni un solo lugar en el planeta que no sea afectado por estos impactos. Y sí, México, por su ubicación geográfica, es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Sí, ya lo hemos empezado a ver. Lorena, te agradezco mucho tu análisis aquí en Mega Noticias. Gracias por tus conceptos y seguimos atentos a tus artículos. Muchísimas gracias, Raúl. Que tengan una excelente tarde. Un saludo, muchas gracias a Lorena Rivera, periodista especializada en cuestiones ambientales, desde luego en este asunto.